Os avanzaré un poquillo. Aquí vemos ya, esta es la península Istria que estaba mostrando, está aquí, esto es la península Istria, y en Cerdeña, donde apareció la primera figurilla, que la vamos a ver en un momento, es aquí, junto al brazo, parece un señor, ¿no? Un dibujillo o algo así. Bueno, Roma está aquí, si no estamos a las puertas de Roma, pues estamos en el patio trasero, pero claro, 700 y pico, la figurilla que vamos a ver, que creo que es esta, aquí no está, bueno, ahora la mostraré mejor. Este señor es un launedista actual. La tradición actual se mantiene, se transmite por enseñanza directa de luthier a luthier, y la construcción de estos aparatejos también. Ahora veremos un poco mejor también el folclore sardo. Aquí se representa el imperio romano en tiempos de Claudio, es decir, en el 50 después de Cristo. El punto de máxima expansión, también lo veremos en un momento, del imperio fue con Trajano, en torno al año 100, ciento y pico. Y aquí, bueno, el aulos ya lo conocemos, el sátiro de la última sesión, está para ilustrar el fenómeno que estaba diciendo. El 700 a.C., no estamos diciendo que la figurilla que vamos a ver ahora sea romana, esa no es romana, es prerromana, del folclore de Cerdeña. Pero el 700 a.C. son los tiempos de la fundación de Roma. Es decir, que al menos en el siglo VIII a.C. ese instrumento formaba parte del folclore de esta zona. Y en el 700, no recuerdo el exacto, no tiene más importancia, 620 y tantos o algo así, es cuando la leyenda atribuye la fundación de Roma. Es decir, Roma tardará todavía siglos, pues algo así como 8 o 9, menos, 7 siglos en llegar a ocupar todo el Mediterráneo. Pero Roma pues ya existe, y Grecia por supuesto existe, también en esos tiempos está ahí. Aquí vemos un poco de detalle. Podría pasar a la wiki o mostrar en Google el detalle visual, pero tampoco hay mucho más de lo que yo estoy mostrando aquí, y cualquiera lo puede teclear. Launedas se llaman. Hoy hay una larga tradición en Cerdeña, y en todos los actos tocan, pues procesiones, fiestas populares, hay conciertos, pero sigue siendo un instrumento que forma parte de la cultura popular, y no suena prácticamente como una gaita. En un momento pondré también un ejemplo. Antes de empezar a aclarar eso, claro, el instrumento es literalmente como una gaita, es como si a una gaita con dos cantores y una sola lona pues le quitáramos la bolsa. Esto que se muestra aquí, lo digo porque esta revisión, la misma revisión que estamos presentando hoy aquí, ya está en imprenta, todavía no está publicada, se va a publicar en 2 partes. La Universidad de Alcalá de Henares, a través de su revista especializada de musicología, que es Quod Libre, pues nos publicó ya el año pasado una revisión de ejemplares de laudes grecorromanos, es decir, todos anteriores a Constantino, y este año nos ha publicado 2. Es un solo artículo, pero se ha dividido en 2 partes. La primera ya está publicada, se puede consultar aquí en la biblioteca, no hay más que decirle a Lali los artículos de Vicente, de Manuel, y ella los pasará. Es decir, ya está editada la primera parte, que tiene que revisa las referencias literarias y los ejemplares de gaitas grecorromanas, y la segunda parte, que es lo que estamos exponiendo hoy aquí, pues saldrá en breve. Decía, antes de entrar en los launedas, sí que mostraremos, porque es prácticamente el mismo instrumento, es como si lo hubiéramos quitado de la bolsa, pero es lo mismo. Esto que vemos aquí es también un relieve, pero de mucha precisión, del palacio, la sala del toro del palacio de Nimrud. Nimrud es una de estas ciudades de la Siria actual, la misma zona que citaba Vicente hace un momento, Mesopotamia, la zona fértil, la tierra de Canaán, en fin, de todos esos imperios de entonces. Actualmente pues está devastada por la guerra. Nimrud también, igual que Palmira hace poco, pues hace unos meses, no era muchos, también salieron las noticias, la habían tomado, estaban destrozando por ahí, no sé lo que quedará, pero este relieve es muy preciso, porque otros relieves del mismo palacio son muy detallados, es decir, que lo que aparece aquí es... Sobre esto yo no vamos a mostrar ahora las gaitas, solo son 4 o 5 que voy a enseñar, para aclarar que también la primera parte que está publicada de gaitas también se grabó el año pasado. Hay una sesión en el canal, uno teclea gaitas y la farga, en un momento se puede. En esa clase que grabamos, que no era una conferencia, era una clase de estética, pues no estaban, igual que de la de hoy,
del año pasado, hay una grabada solo sobre las gaitas grecorromanas y otra sobre los tubos triples, pero digo que en esas que grabamos el año pasado no eran exhaustivas, es decir, estaban casi todas las fuentes, pero no estaban todas. Mientras que en la de hoy, la de este año sí, es decir, lo que vamos a ver hoy son las únicas 14 fuentes que existen, una del siglo VIII, un intervalo de 1500 años, 7 más o menos de monjes pictos y irlandeses, y unas 7 más de los códices medievales hasta 1200, y después no hay rastro tampoco en el registro iconográfico. Para que entendamos estas cosas, en el 800 a.C. estos mecanismos pues ya se conocían, los utilizaron los babilonios, digo, las bolsas para las gaitas, etc., y también el ejército romano, para que los soldados, pues para atravesar ríos sin que te vean, o para fastidiar barcos, para labores de sabotaje, etc. Lo digo porque esto que se ve aquí, esto es una válvula, es decir, que no está la bolsa se hacía por un pellejo de animal, como se siguen haciendo hoy. Tú matas al animal, lo despellejas bien y después atas las extremidades, o bien insertas ahí los punteros o las dronas, y aquello es una bolsa estanca. Quiere decir que esto es un dosificador o regulador de aire, y no simplemente un tubo por el que el aire sale libremente, porque entonces el artefacto no hace su función. Su función es facilitarte aire, es como un globo, ¿no? Si yo el globo no tengo un mecanismo para regularlo, pues el aire se vacía. Ahí debe haber una válvula. Esto, en cambio, es una figurilla de Susa, no se ve muy bien, está muy deteriorado el dibujo, porque procede de una impresión, de una edición anterior a 1900, es de Jacques Morgan, el libro. Todo esto que estoy comentando ahora está ya en el canal, está publicado en ese artículo que estoy diciendo. Este, en cambio, es una moneda romana, creo que es de época republicana, pero justo antes del Imperio, los tiempos más o menos del mapa de antes, 50 a.C., y esto que se ve aquí es una gaita, es un ejemplar. Pues solamente estaban para acreditar que los diseños existían. Este es actual, pero estas, por ejemplo, son 4 figurillas que proceden de Alejandría. Alejandría, pues durante toda la antigüedad pagana, fue un faro de cultura, era el centro, la capital cultural del Mediterráneo, festivales de canto, bueno, de todo, la biblioteca de Alejandría, el hidráulico se inventó allí, las máquinas de horno, que fue un centro de orden mundial, podríamos decir hoy. Esta es la más conocida, la publicó Kurt Sachs. Bueno, este es un diseño nuestro, una copia, un dibujo. Esta es la foto original de Kurt Sachs, pero hay otras 3 al menos, aquí solo tenemos 2. En total hay 4 figuras similares, procedentes del Egipto tolemaico, en torno a los tiempos de Cristo, quizá un poco después, quizá un poco antes, en función de la figura, pero todas presentan el mismo diseño. Es una especie de hombre orquesta, en donde toca una flauta de pan considerable, de tamaño considerable, y sostiene una gaita, en este caso de un tubo. Estas también, no se aprecia igual, esto es un tubo, que hay una bolsa, aquí igual, y la que falta, que no la tenemos también, no son iguales, pero son similares. Y además, es decir, está con 2 instrumentos, y además hay un enano itifálico, como suele ser habitual, es decir, erecto, es una forma, los paganos utilizaban esto como un elemento también decorativo en sus producciones, pero el enano, en este caso grotesco, itifálico, pues no se sabe si está tocando, aquí no se ve muy bien, no hemos podido pintar muy bien, una especie de escabel de percusiones, porque lo que él presiona, lo que el gaitero está presionando con el pie, esta es la figura mejor, más detallada, como se ve, es algo geométrico, como 2 ladrillos. No se sabe exactamente qué es, puede que fuera un tipo de escabelum. El escabelum era campanita, sistemas de percusión, que a veces las bailarinas también se ponen. Se pueden hacer percusiones de muchas formas. Los escabelus normalmente iban atados al pie, de modo que de paso que tú mueves los haces sonar con diferentes instrumentos, pero también los había más complejos. Podría ser eso, o también como Collinson, quiero recordar, es el autor del trabajo, Sachs, no sé si lo llega a sugerir, no recuerdo ahora, podría ser una especie de fuelle. Es decir, lo que se ha propuesto en los años 70, 80 del siglo pasado es si acaso no estarían conectados ambos instrumentos, es decir, porque a él no se le ve soplar en la gaita, solo aparece un tubo y claro, para que eso suene tiene que haber un inyector o un cantor y también al menos un tubo de salida,
Y bueno, esa es la conjetura. Es una especie de hombre orquesta, porque claro, 1, 2, 3 instrumentos más los platos, los trótalos que sostiene el enano con sus manos. E incluso se sugirió, todo esto lo publicamos en ese artículo, se da cuenta de todo lo que estoy diciendo, si no habría algún tipo de fuelle oculto bajo el manto, o incluso fuera el mismo enano el que, mediante un tipo de fuelle, pues facilitase que el aire entre en la gaita. El aire en la gaita tiene que entrar porque tú soplas. Una vez está llena, pues te quitas el puntero de la boca y aquello suena, pero tienes que volver a insuflar. Bueno, como ejemplo de la antigüedad de estos diseños, que ya lo hemos documentado en otras clases, también en los artículos, no sé si he agradecido a la Universidad Complutense, la he citado, pero no sé si he agradecido la publicación de estos trabajos. Y aquí vemos unos cuantos ejemplares más de época romana. Esto es una caja, aquí hay unos tubos que están rotos, es decir, este parece ser una combinación del mismo diseño que estábamos viendo aquí, pero ya reunidos, es decir, que estos serían los tubos, una especie de flauta de pan inserta en una caja blanda donde el intérprete pues presiona, es decir, no es rígida. Desgraciadamente pues el relieve, la estatua, pues le falta el extremo de los tubos, le faltan muchas cosas, no se puede inferir demasiado. Pero este es uno de los ejemplares admitidos. Este es otro, es un sátiro de época helenística, creo, y está descansando, y aquí colgado del árbol vemos una gaita con dos cantores mascotos, es decir, dos para tocar, y una drona. Y en algún punto, no sé si este es el puntero, instrumentos ya ciertamente complejos y sofisticados. Bueno, hasta San Agustín describe una gaita ya casi en el 400. La llegaron a llamar chorus, a veces organon, pero ahora llegaremos a lo del órgano y lo aclararemos. Las de abajo son reproducciones renacentistas de relieves en palacios romanos. Estas mismas ilustraciones están también en el arte. Esta es una gaita actual, pues tampoco difiere mucho, sería muy diferente, es decir, casera, es decir, no, cualquier luthier hábil puede fabricar un instrumento impecable, sin fugas, sin demasiada complejidad. Una bolsa cosida, sellada y unos tubos de madera que no tienen, para estos pueblos no tienen ninguna complicación. Este es el último ejemplar que veremos de gaita, sobre todo porque en esa sesión que he citado, pues tantas fuentes no teníamos y algunas faltan, ni tanta imagen tampoco. Esta fuente desgraciadamente está perdida porque figuraba en un arco de la misma zona que estamos citando, Siria, entre Irán e Irak, tanto que ahora pones en Google y a veces no te deja entrar para ver dónde está la ciudad. Me imagino que son cosas de Estado internacional. El caso es que el arco en donde estaba esta escena ya no existe, fue destruido en las sucesivas guerras desde 1900, que ha habido muchísimas, coloniales y de todo tipo, no allí, en otro sitio. Tampoco es un arco como este que he puesto aquí para darnos una idea, este sí existe, sino que es un arco de este tipo. Es decir, Tak Bostan, que es la zona donde Jacques de Morgan, no, ahora estoy confundiendo el autor, no recuerdo. Jacques de Morgan era el de la gaita esa que hemos visto antes, chiquitilla, este ahora no recuerdo, ya lo precisaré. Es un complejo arqueológico donde en los muros, ahí en la montaña, al aire libre, pues hay relieves medievales de varios siglos, hay muchos, pero el que a nosotros nos compete es este que hay aquí, pues ese actualmente solo queda el dibujo que yo estoy mostrando. El arco es un arco de este tipo, no sé si se ve muy bien. Esto es la pared de la montaña y a veces hay simplemente un relieve, pues a veces grande, ¿no?, sobre el plano, y otras veces han vaciado. Es decir, esto es un pequeño arco que no va a ningún sitio, es un arco ahí vaciado, y en las paredes, en el fondo, pues ahí se esculpen los relieves. Era la foto más parecida que he podido encontrar, es decir, esto es el lateral, sube el arco, y aquí está la pared del fondo, pero eso no va a ningún sitio. Están ahí. Es un complejo hecho arqueológico, claro, porque es piedra y desde la historia, ¿ves? Son todos relieves medievales. Pues ahí este caballero dibujó, había una gran escena de caza, la figura central es ella, es el noble que va de caza, hay ciervos, hay muchos elementos, pero aquí en el ángulo izquierdo, arriba, donde estoy señalando, aquí hay 4 figurillas
que son 4 músicos, las voy a mostrar ampliadas, es decir, voy a mostrar solo esta zona, que es esto y esto de aquí, es esto. No la puedo ampliar más ni mejor porque se degrada el pixelaje, pero aquí hay un dibujo más detallado que ya publicó la Enciclopedia Británica en 1911 y sucesivas ediciones, y el primer músico por la derecha, en efecto, está soplando en una gran bolsa, es una gaita. Este dibujo, sin embargo, es de fecha posterior, no es de los tiempos de los romanos, del siglo VI después de Cristo. Quiere decir que 2 siglos después de la caída del mundo pagano, y pese a que la Iglesia persiguió los instrumentos, y en especial los instrumentos multifónicos o polifónicos, como se quiera llamar, los órganos sufrieron un destino un poco diferente. Confío que el año que viene podamos dedicar lo mismo. Hicimos una revisión el año pasado con muchas fuentes, pero no con todas, mientras que ahora ya estamos en condiciones de presentarlas todas, pues seguramente el año que viene completaremos ese tema. Le digo, salvo el órgano, que parece que sobrevivió en bastantes iglesias, en Hispania, en Grado, en el siglo VI, pues 200 años después de la caída del mundo pagano, pues estos instrumentos, sobre todo en la parte oriental del imperio, Constantinopla y en esas zonas, pues siguen apareciendo.